Aquí estamos todos los jueves, todos los jueves con todos ustedes. Aquí tenemos ya a Mario. Mario siempre aquí firme con lo que ustedes nos han estado preguntando siempre. ¿Cómo resolver esa gran crisis del sistema educativo de la República de El Salvador? Y tenemos aquí a los consultores globales, del cual o de quienes es parte aquí el invitado de ahora. Y de todos los jueves, recuérdense que aquí se está tratando de resolver el problema. Aquí no solo se habla de problemas, vamos a ver si nos escucha. Hasta allá por aquel continente. ¿Nos escucha bien, Mario? Ya por ahí se está reportando, creo yo que así como en muchas partes, ¿no? En muchas partes del mundo el saldo no les da, hay que meterle otra cora para tener saldo, o si no va a tener que pedirle ahí a su vecino. Así están con los servicios de privatización de telecomunicaciones. Las telecomunicaciones privadas en la mayor parte del mundo. Y eso obviamente dan estas situaciones en donde el pueblo, las grandes masas, no tienen suficientes medios, no pueden conectarse bien con eso que le llaman el internet, que para unos funciona y para otros no, obviamente, como lo es todo en el sistema del capitalista, en el sistema del capitalismo, en donde todo gira alrededor de cuánto voy a ganar, cuánto voy a hacer, cuánto me va a quedar. No alrededor de a cuánto voy a educar verdaderamente, o si voy a cuidar al planeta, o si voy a detener el calentamiento global. Vivimos en un sistema depredador, un sistema lleno de ampones, de terroristas financieros, políticos, económicos, diplomáticos, de la música. Vamos a ver si nos está escuchando Mario, porque eso de los del terrorismo nos han mandado algunos informes ustedes. Si nos dicen, es que esto del terrorismo no es nuevo, es una arma, es un instrumento importantísimo del sistema actual, del establecimiento, de los dueños del planeta, de los dueños de los países, de los dueños de los pueblos, de los dueños de las ciudades, de los dueños hasta de donde usted, en esa esquinita donde usted vive. ¿Cómo estamos, Mario, con el volumen? Vamos a ver si nos está escuchando. Este invitado especial es nos dicen acá el CEO, como dicen en English. Algunos que hablan también esa lengua nos dicen CEO es como el Chief Executive Officer. Vea usted, aquí estamos desde América, desde la USA. Mire qué bonito lo que usted nos acaba de mandar, dice acá, USA. Cuidado que alguien te usa. Mire qué interesante. Y entre paréntesis pone los imperialistas sionistas internacionales, ahora globalizados. Mire que aquí hemos pasado varias series que quedan para la historia. Aquí hay varias series que usted lo van a dejar como nuevo. No las deje pasar desapercibidas, porque ahí ve usted el nombre Salvador R. Duarte, así firma. Un gran genio salvadoreño. Salvador R. Duarte, ya lo ponen a Salvador Duarte, lo ponen a la par de Jesucristo, mire usted. Lo ponen en la lista donde está Aristóteles y Carlos Marx y Mao, y Fidel Castro y el Che Guevara y Monseñor Romero. Ahí está Salvador Duarte. Demostró con su práctica de qué está hecho. Una coherencia
sostenible que la sostuvo a través de las décadas y décadas y décadas y la sigue sosteniendo. Les mencionamos esto porque esta es la radio televisión Farabundo Martí Internacional, ahora en muchos canales ya de televisión. Por eso es radio televisión. Y es internacional porque ya se internacionalizó, ya se globalizó. La verdad no tiene que ser monopolio de nadie. Aunque nos dice usted aquí de New Jersey, pero por la verdad ya no tenemos a Jesucristo. Bueno, Lolis, dice aquí, Lolis desde Melbourne, Australia. Nos dice, es que Jesucristo puede hacer que no esté con nosotros, pero físicamente. Sus ideas aquí están hoy más vivas que nunca. Su presencia la sentimos, todos aquellos que vivimos y morimos por un mundo mejor. Gracias a sus programas hemos aprendido bastante. Esto de la educación es importantísimo en mi país. Yo me salí o me salieron sin ni siquiera dice aquí vamos a ver, haber terminado mi high school. Y le pone entre paréntesis bachillerato. Mire qué interesante todos los problemas que adolece la humanidad. Hoy, en pleno siglo XXI, cuando los ricos y poderosos tienen más que nunca. Educación más educación es igual liberación, dice el filósofo brasileño, pedagogo. ¿Se acuerdan aquel libro? Pedagogía del oprimido, pedagogía de la liberación, los oprimidos del mundo, edúquense, eduquémonos. Eduquémonos, dice Paulo Freire, porque ahí es donde está la liberación, y por eso es que la educación en todos los países del mundo no es prioridad de ningún país, de ningún gobierno, con algunas excepciones, por supuesto. Pero siempre orientada a mantener un status quo, a mantener un establecimiento. Mire que hoy tanto que hay que hablar, Hablar de la educación no solamente es hablar de la educación. Hay pueblos oprimidos, usted bien sabe, desde 1804, cuando Haití se convierte en el primer país liberado por los esclavos. Eso las élites del mundo nunca se lo van a perdonar, nunca se lo perdonaron, hasta hoy nunca se lo han perdonado. Este asalto donde asesinaron al presidente puesto por los gringos, este fue un asalto guiado, planificado, financiado por los gringos. Y intereses económicos también en Europa. Recuérdense ustedes que Francia todavía se cree dueña de medio mundo, entre ellos Haití. Vamos a ver, Mario, a ver si ya tiene el audio bien ahí. ¿Cómo estamos? Para mientras estamos aquí estos son los consultores globales, vea usted. Consultores globales. Así, ¿verdad? Así. Consultores globales. Vamos a ver. Le estamos dando lectura para mientras acá a todo lo que usted nos está mandando. Vamos a ver.
Australia, que estamos tratando de hacer aquí, por lo menos de tomar en cuenta, ¿no? A las varias regiones, porque algo importante es eh, algo importante es que en las tres plataformas nos vamos de una a la otra y de la otra a la otra para que no nos queden regiones sin tocar. Aquí hay en Chile. Desde Chile nos están informando también. En Perú saludan. La gente que ya va por ya va para los 2 meses de estar en las calles permanentemente, exigiendo justicia, exigiendo comida, exigiendo trabajo en Colombia, en donde nos dicen ya son miles los desaparecidos y cientos los torturados, como son cientos de mujeres violadas por el gobierno. Y dice usted, pero ¿y aquí por qué no hay reclamos? Aquí por qué no hay reclamos. Vamos a ver entonces, al parecer vamos a consultar aquí con los consultores globales, a ver si Mario ya consiguió saldo, porque acuérdense que lo de la privatización de los medios, privatización de las comunicaciones, eso está bastante difícil en muchos lugares. Entra y sale, sale y entra, pero ahí está, ya vamos a entrar en directo, pero también recuérdense ustedes que es importante mencionar los otros aspectos que se han estado dando a nivel ya no solamente local, regional, sino que global. ¿Nos escuchas? Vamos a ver si nos escucha Mario. ¿Nos estás escuchando, Mario? Pues buenas noches. Fíjate que no sé qué problema técnico ha pasado aquí. No tengo video, pero no te escuché. Bueno, solamente te preguntábamos que si nos estás escuchando, porque ya te escuchamos bien y aquí la audiencia está interesada, tal vez no en imágenes, ni fotos, sino que en contenidos. Y ahorita te acabamos de escuchar bien. No sé si como dicen allá en El Salvador, se me acabó el saldo, dicen, voy donde mi vecino a que me preste su cora o algo así. Pero si está bien con el audio, no hay problema. Vamos a ver, le vamos a preguntar aquí a Mario. ¿Estamos bien con el audio, Mario? Sí, perfecto. Aquí los escucho, pero magnífico. Entonces, vamos a darle aquí en honor a toda la audiencia y su programa ya de todos los jueves. Antes de que entraras estábamos tomando esa ventajita de los minutitos, de los segundos que tenemos para hacer todos los saludos que están entrando en las tres plataformas. Estamos en el radio del internet, estamos en el YouTube y por supuesto estamos en el Facebook. Y ya habíamos saludado a algunos porque nos decían, Mario, interesante, nos han estado mencionando aquí lo de la pedagogía del oprimido y dice acá lo que necesitamos es educación más educación igual liberación, pero no liberación para ganar dinero y comprar cosas materiales, sino que para liberarnos desde adentro. Y una vez liberados desde adentro, vamos a liberar al mundo de estos criminales terroristas saqueadores a los que alguien los denomina imperialismo internacional sionista, que en otras palabras es el menos del 1%. Mario, eso de la educación es clave. Y aquí nos dicen, esperamos que hoy en este programa sí que ya tengamos una foto más clara de lo que los consultores globales nos traen a El Salvador. Si nos pudieran dar detalles a nivel de elementaria, primaria, kindergarten, como le llaman la middle school, como le llaman el high school, por lo menos, si quedáramos bien claros, porque ahí es donde está la formación. Ya cuando llegan a la universidad con el cerebro lavado, con el cerebro en blanco, como es en El Salvador, a la universidad llegan y siguen con ese cerebro así, y así salen.
Alguien nos decía, Mario, es que esto no es accidente. Esto es diseño. Esto está diseñado para que los países a los que se les llama en vías de desarrollo sigan en vías de desarrollo por 500 años más. Y para mientras, metámosles la religión en todas las esquinas de las colonias, de los pasajes, de los pueblos. Y eso, Mario, tal vez lo puedes tocar también, porque nos preguntan acá, ¿cómo es que se ha permitido que en El Salvador hayan iglesias en cada esquina, pero que haya una escuela en muchos lugares a 3 horas? ¿Cómo se puede permitir eso? ¿Quiénes están detrás de este plan destructivo, controlador, explotador? Y otra cosa también, Mario, nos mencionaban de los terroristas de la pluma, terroristas académicos, porque mira lo que nos dicen aquí. No me digan, los profesores ya saben que están engañando a los estudiantes. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, ya ven ustedes todos los temas que tenemos acá siempre, todos los jueves, y vamos a aprovechar ya que el tiempo siempre se nos va. Imagínense ustedes que acabamos de empezar y ya llevamos media hora, pero aquí tenemos ya al CEO, como nos decía alguien allá, Chief Executive Officer, Global Consultants, consultadores globales en los problemas que hoy aterrorizan a la humanidad. Problemas globales que hoy tienen a la humanidad de rodillas, llorando, clamando justicia. Nos dicen aquí que más de la mitad de la población global no tiene ni siquiera primaria, ni siquiera completada la primaria. Es más, el número de gente que es analfabeta que el número de gente que es alfabeta. Nos dicen, Mario, gracias a este programa estamos aprendiendo también aquí en el Cono Sur, porque aquí no crean ustedes, es lo mismo. Aquí vino el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y dijo, este es el currículum que quiero que ustedes impongan en la educación. Aquí desde Santiago, Chile, saludos hermanos salvadoreños. Y vean ustedes que este es un ejemplo que se sigue en toda América Latina. La educación en crisis, gracias a su programa. Bueno, vean ustedes, aquí sobra todo lo que se tiene que hablar. El problema es que estamos limitados, porque en este sistema en donde todo gira alrededor del dólar o del euro, donde usted se encuentre, aquí cada segundo le meten el puñal a estos criminales, le meten la daga y le dicen, por un minuto te vamos a cobrar $500, $100, $200. Ahora usted entiende por qué los medios de comunicación los manejan ellos mismos. Bueno, vamos a ver entonces, porque hemos tenido algunas dificultades técnicas con el CEO de los consultores globales, pero por lo menos nos está escuchando, eso nos lo dijo. Vamos a ver si nos escuchó a lo que le acabamos de estar transmitiendo de parte de todos ustedes, y mandarles los saludos a todos. No se vayan a preocupar, que ahorita tenemos la lista aquí de todas las interrogantes que ustedes nos han escrito, y ahí vamos a llevarla, ahí le vamos a llevarla con Mario, que lo tenemos aquí enfrente, ya en los estudios, desde algún lugar del mundo, como habíamos hablado, de ese viejo continente que le llaman muchos. Mario, te vamos a pasar los micrófonos porque el tiempo vuela. Adelante. Bueno, cómo no. En primer lugar, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos están escuchando o viendo por los diferentes medios que estamos ahora. Bueno, sí, ya hay bastantes ideas que se ponen allí.
observaciones que la gente hace, claro, y al comentario que hacen del por qué estamos en esa precariedad de la educación, que no es algo del momento. Esto es una cuestión que se viene, que en El Salvador se ha venido viviendo desde la vez pasada. Yo hacía un corte más o menos ahí de los 40. Claro, pues y hay que pensar que todavía antes de los años 40, la Universidad de El Salvador, por ejemplo, era una universidad donde solamente los millonarios, los ricos, podían asistir. Las escuelas, igual, no cualquiera tenía acceso a la escuela. Sin embargo, me gustaría dejar claro que las escuelas tenían más calidad que ahora. Y la formación de los maestros también tenía muchísima más calidad. ¿De dónde viene todo ese deterioro en la educación? Bueno, ya lo dijiste, Pablo, ya lo mencionaron ahí los radioescuchas, los televidentes. Ese problema viene precisamente en esos préstamos. Y nosotros como asesores globales tuvimos una experiencia bien interesante porque nos llamaron de X país. Bueno, aquí quiero mencionar algo. Nosotros nos valemos con los derechos o con las reservas, por decirlo así, de las leyes aquí en Europa, que son muchísimo más estrictas. Y por eso nosotros, si a un cliente a nosotros no nos da firmado que nosotros podemos ocupar su nombre, no lo hacemos. Y por principio, pues ustedes saben, en este ambiente tampoco se hace. Entonces, pues de X país nos contactaron y nos dijeron, tenían la idea de que nuestro proyecto se podría llevar allí, nuestra propuesta. Dijimos que sí, claro, porque en fundamento la educación es lo mismo en la China que en El Salvador, en Estados Unidos o Alemania. Lo único que hay que cambiar pues son las cuestiones culturales, incluso hasta del medio ambiente también influye en lo que se va a enseñar en la escuela. Entonces, pues nosotros accedimos y dijimos que sí, platicamos con la gente, entramos en detalle con la propuesta que nosotros teníamos, le gustó mucho y al final, por esos días se estaba negociando con una institución financiera un préstamo para ese país. Y había una cláusula donde estaba incluso, como vos dijiste al principio, el currículum de lo que en las escuelas tenía que enseñarse. Entonces, a nosotros nos preguntaron cómo veíamos nosotros esa cláusula y si nosotros podríamos, sin embargo, rediseñar en base a eso parte del sistema educativo. La verdad es que en la reorganización sí lo podríamos haber hecho, pero una reorganización, aquí se me viene lo que decíamos, señora Romero, ¿cómo vamos a remendar vestidos viejos con pedazos de tela nueva? No funciona. Entonces, aunque la propuesta económica que nos hicieron a nosotros después era muchísimo mayor a la que nosotros habíamos presentado, y en ningún caso nos quisieron sobornar o algo, a nosotros nos pareció que era gente bastante honesta con la que estábamos tratando, pero no pudimos desarrollar nuestro plan porque precisamente lo que nosotros queremos implementar es que la gente piense, que el niño piense, que el niño respete. Y es por eso que, por ejemplo, ya desde el kinder
El niño no se tiene que ir a ocupar con 3, 4, 5 años a conocer las letras. No, el niño tiene que ir a ocuparse de su entorno social, de aprender a respetar, de aprender a seguir reglas. Por ahí tendría que ir la cosa. Pero no pudimos hacer nada, desgraciadamente, en ese país porque los principios con los que nosotros estamos casados no nos dejaron participar, hacernos partícipes de esa política del, no sé si era el Banco Mundial, por eso menciono el nombre de esta institución financiera porque no lo tengo en la mente, pero estaba claro, a nosotros nos enseñaron lo que ellos querían. Entonces no se pudo y ahí sigue, como decimos los salvadoreños, ahí sigue la yunta andando, ¿verdad? Porque se trata definitivamente de hacernos pericos, una especie de pericos. Y lo que dicen allí los maestros en las escuelas, así también los docentes en las universidades. Yo, por ejemplo, en mi pasar ahí por la Universidad de Salvador, tuve muy buenos docentes, pero también conocí muchos que llegaban 2, 3 horas y las otras 4 o 5 horas a las universidades privadas a dar clases, en el tiempo que la Universidad de Salvador le estaba pagando a él o a ella. Ellos ya estaban en otra universidad también ganando. Y por otro lado, qué calidad también de la enseñanza que estaban poniendo. Pero eso ya es una cuestión bastante ética y moral, que es la que nosotros deberíamos de empezar a combatir en todos los niveles y principalmente desde el kinder o desde la maternal, le dicen también en El Salvador a los niños muy chiquitos que van al kinder. Desde ahí es donde empieza, desde el trabajo con la mamá cuando está embarazada, porque se supone que ya antes ya se hizo un trabajo también en la escuela por donde la futura madre pasó. Ese es uno de los problemas más grandes, pero sin embargo, yo personalmente estoy muy convencido que a pesar de esos pesares se puede hacer un cambio fundamental y bastante significativo, porque no, si bien es cierto, muchos países con esos políticos lacayos que tienen no dejan o no los dejan desarrollarse, y los lacayos no permiten también que su pueblo se desarrolle, pero sin embargo, a pesar de tener una influencia tan grande de un grupo financiero, de alguna manera se puede meter, de alguna manera se pueden ir haciendo cambios, y en ese sentido, pues lo que nosotros tenemos que hacer como pueblos es el trabajo de hormiga, que es bien difícil. Es bien difícil, hay que tener mucha paciencia, no hay que desesperarse, porque a nosotros, pues, como pobres, lo que nos ayuda mucho es la esperanza que tenemos. Es esa gana de cambiar, esa gana de hacer las cosas diferentes. Pero hay que empezar a hacerlas. Hay que empezar a hacerlas, y nosotros tenemos mecanismos en los cuales se puede empezar a trabajar desde las alcaldías. Y uno es, por ejemplo, desarrollando la solidaridad. Miren el problema de la seguridad en El Salvador también. Lo que decíamos la vez pasada, ¿dónde están los niños? Los niños no están en la escuela. Sí, pero entonces se puede desarrollar un sistema que, por decir algo, la gente que ya está pensionada en un pueblo, la gente que ya no trabaja, que no va a trabajar, esa gente puede cuidar de los niños de los que sí van a trabajar. Y se puede mandar un par de estudiantes que están en horas sociales a que vayan a reforzar la parte teórica de estas personas que están en el día a día cuidando a los niños,
para eso no se necesita dinero, porque esos niños están allí ahorita en ese pueblo vagabundeando, y estas personas que ya no trabajan o que no trabajan porque no tienen trabajo, están también desocupadas. Entonces lo que se trata es de unir esos esfuerzos, y esos esfuerzos poco a poco se tienen que ir desarrollando, y media vez ya bien organizados, no los para nadie. No los para nadie. La propuesta que nosotros hablamos la vez pasada era sobre la primaria y la secundaria, le llamamos nosotros así. Era de quitar ese sistema en El Salvador de primero, segundo, tercer ciclo y bachillerato, y poner simplemente 2, que será la primaria hasta un séptimo u octavo grado, y de ahí para allá empieza el bachillerato. Imagínense cómo podría ser. Ahorita en El Salvador el bachillerato son de 2 años, más o menos. Pero si nosotros cambiamos al sistema de primaria y secundaria, la secundaria, los nombres se pueden cambiar. Yo le digo así por una denominación clara para presentarle. Si vamos a decir que la secundaria sería lo que viene a ser el bachillerato estaría empezando en octavo grado. Y ahí le vamos a meter la 10ª clase, que en El Salvador no existe. Entonces, octavo, noveno, primero, segundo. Tendríamos por lo menos un bachillerato de 4 años, por lo menos. En esos 4 años, lo que se debe de profundizar es la ciencia. Porque ya en la maternal, en la preescolar o en el kindergarten, ya se trabajaron bastante los valores morales, y que es lo que en todo el recorrer del estudiante, desde que empieza en la maternal hasta que termina en la universidad, tiene que estar acompañado por por ese componente ético y moral. El Salvador ahorita no lo tiene, a pesar de que hay una clase ahí que se pretende que tiene que dar clases de moral y ética, pero ni siquiera hay profesores, lo mencionaba lo pasado, capacitados para eso. Entonces, esto pues como respuesta al comentario que hacían ahí, que cuál es la propuesta concreta que nosotros tenemos. Es eso, a grosso modo, porque no podemos concretizar en este programa, precisamente porque lo que hablábamos la vez pasada, la oferta que nosotros tenemos, si bien es cierto, se puede engranar prácticamente en cualquier país, pero los contenidos y el desarrollo, eso se tiene que ambientar a la región, porque incluso en El Salvador los migueleños son diferentes a los santanecos, y ahí se pueden hacer algunos cambios. Y ahí es donde hablábamos la vez pasada también que por núcleos o por escuelas, donde también se puede decidir cuál sistema o cuál teoría educativa es la que se va a manejar ahí, cuál corriente pedagógica, mejor dicho, si se va a hacer por Montessori, si va a ser por Waldorf, o si va a ser por los conceptos de Piaget, por ejemplo. Entonces, esa es la cuestión. Y en el bachillerato, entonces ya se va a profundizar más en lo que es ciencia, en lo que es cultura. Deporte tiene que estar metido desde la parvularia también. Hablábamos sobre los idiomas. También desde el primer grado se puede... nosotros tenemos buenas propuestas, la verdad, y tenemos experiencias también ya donde profesores o muchachos que dominan otro idioma se van a las escuelas a enseñar, y en ese proceso, o mejor dicho, mientras empieza ese proceso,
ya se empiezan a formar también los profesores los maestros de ese idioma en la universidad. 4 o 5 años más tarde, ya va caminando solo el programa. Y no se ha invertido mucho, porque eso también es importante. Si no necesitamos demasiada inversión, entonces tampoco necesitamos estar prestando dinero. Entonces tampoco tenemos que ponernos ese yugo ahí y estar haciendo lo que nos dictan. Entonces, por ahí va la cosa. Pablo, no sé si algún otro comentario por el momento. Excelentísimo, fíjate que decirte que aquí en las 3 plataformas está circulando bastante material, pero en base a lo que estás mencionando, te preguntan acá y te dicen que lo de las alcaldías suena pero excelentísimo, y que si estuvieran dispuestos a, déjame ver acá, Metapan, dice, desde Metapan, saludes. Si empezáramos por las alcaldías sería buena idea. La compañía puede venir a el país y empezar tal vez por una alcaldía, aunque quisiera preguntarle también a su invitado, porque hay una orden del ministro, dice, de la ministro, dice, de Educación, porque ellos son los que mandan. Entonces, como que habría un problemita, pero tal vez nos puede explicar, dice. Y también te saludan en la otra interrogante que hay acá, dice que si se pudiera empezar sus programas, por lo menos a niveles de primaria y de secundaria, y que cuáles serían los desafíos más grandes, dice. Te preguntan acá, mira, ¿está de acuerdo, dice, en que se entreguen computadoras? Y pone aquí signos de interrogación, porque dicen el gobierno ha hecho bastante uso de esa propaganda, y entendemos que ya haciendo los números, las computadoras salen más caras aquí en un pueblito de El Salvador que en cualquier otra gran ciudad del mundo. Y hoy nos hemos dado cuenta que eso se consiguió a través de más endeudamiento. Pero ¿qué opina su invitado del impacto en la educación del niño? Que le den una computadora en donde no hay ni electricidad, dice. Vamos a ver al otro. Aprovechando ahí, Mario, por el tiempo es que estamos haciendo este resumencito. Disculpa ahí que estemos metiendo todas estas preguntitas de un solo, pero me temo a que se nos puede quedar alguna. Bueno, la otra rapidito. Yo soy de los que fui, dice, a una de los bachilleratos, dice, con más fama. Me gradué de la Escuela Nacional de Comercio en 1979, en donde ahí pasábamos casi todo el día, 2 turnos. Y me acuerdo que mi bolsa pesaba más de 50 libras por los libros, los cuadernos. Esa era educación. ¿Qué ha pasado? ¿Se acuerdan ustedes? Enco Inframen. Mira cómo lo pone aquí. Centros académicos de respeto. Eso ya es historia, ya no existe. ¿Se puede rescatar? Pregúntemele a su invitado. Cerremos con la última. Yo sé que es bastante aquí, Mario, pero estamos aprovechando. La última preguntita, y con estas preguntas creo que podemos pasar aquí 2 días más, pero ahí mira cómo ayudas a aclarecer un poquito esto. Dice acá, ¿qué lectura tiene ahí su invitado? Porque aquí ya tuvimos gobiernos de la ultraderecha, de los escuadrones de la muerte, dictaduras militares, gobiernos marxistas, leninistas, comunistas, y nunca pasó el presupuesto de educación a más del 4%, con violación directa
los mismos estatutos de las Naciones Unidas que dice como mínimo debe de ser el 6%. ¿Qué esperanzas hay entonces? Si aquí ya tuvimos de todo, y lo pone entre comillas. Mira qué interesante. Unas dos más, pero quedémonos aquí. Hay mucho. Solo ahí tenemos bastante material. Adelante, Mario. Bueno, con el caso de estas personas de Metapanque, preguntan si se puede empezar allí y qué sería la discordia, que podría entrarse en discordia con el Ministerio de Educación. Bueno, es que hay cosas donde el Ministerio de Educación, por jurisprudencia, por decirlo así, no puede llegar. O por jurisdicción, creo que empleé mal el concepto. Entonces, por ejemplo, en la alcaldía, en esa alcaldía, vamos a ver, lo primero que hay que hacer es ver cuánta gente está ahí desocupada y cuántos niños hay en la calle, o mejor dicho, cuántos niños necesitan cuidado. Hablar con esa gente que de alguna manera tienen que hacer algo por el pueblo, algo por esa ciudad. Creo que me están hablando de una alcaldía de un pueblo, no de una ciudad. Empezar en pueblos todavía es mucho más ventajoso porque son más chiquitos y todo el mundo se conoce. Entonces la alcaldía puede dar puede ser un predio baldío, puede ser una escuela bajo cielo, pero no se va a ir a aprender como escuela, porque ahí ya se entra en problemas con el Ministerio de Educación, ahí ya se viola la ley y entonces uno se está prestando para que este proyecto nazca muerto. No, ahí lo que se hace es diferente. En primer lugar, de lo que se va a tratar es de cuidar, de saber dónde están los niños. La mamá y el papá andan trabajando, tienen que dejar a su niño de 10, 12 años en la casa solo quizás, o cuidando a los hermanitos chiquitos. A ley tienen que trabajar los dos porque si no, no alcanza el dinero. Y ahí pues que se haga como dicen, que se haga la voluntad de Dios, que van a hacer esos niños ahí. No es entonces esos niños que tampoco tienen posibilidad seguramente de ir a la escuela porque están muy lejos. Esos niños podrían estar entonces en esa casa comunal, en ese predio baldío, qué sé yo, de la alcaldía, donde no se tiene que pagar absolutamente nada, ya se paga suficiente con los impuestos que todo el mundo paga, a excepción de los que deberían de pagar. Entonces, allí en ese lugar se reúnen los niños que necesitan cuidado, vamos a decir, de 16 años para abajo, los menores de 16 años o los menores de 18 años, no sé cómo lo establecerá la ley. Van a estar reunidos ahí desarrollando algunas actividades pedagógicas, pero para desarrollar actividades pedagógicas no hay que pedirle autorización a nadie. Y también se puede hablar con alguna universidad. A mí se me ocurre la Universidad de El Salvador porque por principio debería de hacerse así, para que manden un par de veces a la semana a un estudiante, digamos aquí, de educación o de filosofía o de biología, lo que sea, a que vaya a este pueblo y le dé unos consejitos a los que van a cuidar, a los que ya están cuidando a estos niños. Unos conceptos, ¿cómo se puede hacer? Puede ir a sembrar tomates, qué sé yo, esos huertos caseros se pueden desarrollar en ese tiempo. Los niños están aprendiendo. Y eso ya sería parte también de algunas corrientes educativas que también hablan de eso. Entonces, todos ganan. La gente, en vez de estar sentada en su cuarto viendo novelas, están cuidando a los niños de los vecinos. Los niños están aprendiendo algo y están cuidados. El papá y la mamá que están trabajando
o uno de los dos, porque el otro va a saber dónde está, también está tranquilo, está tranquila porque su hijo o su hija está bien cuidado. Eso se puede empezar ayer. Para eso no hay ningún problema y no hay que andarle pidiendo al ministro o ministra de educación o de lo que sea autoridad. Ahí lo único que tiene que hacer la alcaldía es procurarle un espacio seguro donde ellos se puedan reunir. De ahí lo de las compus, lo de las computadoras, eso ya lo preguntaban la vez pasada. Pues la verdad, la pregunta es clara, si estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. En primer lugar, por lo mismo que vos mencionás, Pablo, hay lugares que ni electricidad tienen. Por un lado. Por otro lado, hoy en día una computadora sin internet es casi nada, prácticamente es nada. No hay cobertura 100% de internet en El Salvador, y donde hay es carísimo. Es carísimo. Por otro lado, ¿a partir de qué edad va a usar computadora un niño? ¿Para qué? ¿Para qué va a usar la computadora? Solo por decir tiene computadora, entonces está modernizado. Y lo que hablamos la vez pasada del analfabetismo tecnológico. Le dan la computadora al niño, se le traba ahí, qué sé yo, con algún programa, le va a preguntar a la mamá que quizás ni leer sabe la pobre señora o al papá. Y que quizás nunca vieron una computadora o solo la vieron ahí en la vitrina del almacén. Entonces, pues sí, se puede tomar que eso sería se puede malinterpretar, mejor dicho, ¿no? El uso de una computadora, y también se puede abusar en diferentes direcciones. Y una es la publicidad. Porque todo el mundo cuando, dieron computadoras, qué bien, pero más allá no se piensa. Y son gratis, sí, son gratis, mira qué linda está, chulada de computadora, gratis. Y el país, creo que ya realmente en la realidad, valga la redundancia, ¿no? Creo que ya en la realidad El Salvador ya tiene más del 100% del Producto Interno Bruto endeudado. Y esas computadoras han venido a aumentar esa deuda externa, pero son gratis, dicen. Entonces, ahí hay que profundizar más eso, y eso tiene que acompañarse con un cambio brutal, lo voy a decir así, un cambio radical en el sistema educativo. De allí, pues lo que mencionaba el amigo ahí que estudió en la ENCO, y refiriéndose también al inframen. Y yo me recuerdo, la mayoría de mis hermanos estudiaron ahí, mis hermanos mayores. Y sí, me recuerdo que llegaban en la tarde, salían temprano y llegaban en la tarde. Y sí, me recuerdo todavía la buena fama que tenían las dos instituciones. Hoy son nidos se corrompieron. No se me ocurre algo más. Se corrompieron, se dejaron corromper, se obligaron a corromperse. Y ahí empezó el martirio, pero ahí todavía me recuerdo ahí por el 82, 83 hablar del inframen y de la ENCO. Todavía pesaba. Desde mediados de los 85 se empezó a ir de pique, porque ahí empezó una reforma educativa calladita. Ahí también quitaron la urbanidad moral, urbanidad y cívica, se llamaba la clase. Yo todavía me recuerdo. Esa la quitaron a mediados de los 80 también. Y ahí habrá sido como una tercera reforma
silenciosa al sistema educativo que se dio en El Salvador, desgraciadamente para mal. La próxima fue 10 años más tarde, y por el 94 más o menos, donde ya estuvo la debacle esta con los bachilleratos de 2 años, con la unión esa de las materias física y química unidas, o química con biología, creo, no sé, pero ya no hay esas materias así como tales en el sistema educativo salvadoreño. Entonces, no se puede profundizar en ciencia en el bachillerato, y eso conllevó un problema serio en las universidades, que los estudiantes llegaban con menos conocimiento. Entonces, las materias en las universidades tuvieron que degradarlas, tuvieron que quitarles calidad, tuvieron que quitar muchos temas importantísimos, y tuvieron que hacerlas más sencillas, porque era una catástrofe. No entendían los muchachitos. Venían del bachillerato de 2 años, se metían a la universidad a dar vía, como decimos ahí. Y entonces, pues, la universidad no tuvo otra más que bajar la calidad. Se quejaron muchos docentes. Yo no me recuerdo si la Universidad de El Salvador especialmente, o alguna otra universidad como la UCA, por ejemplo, se pronunciaron en contra de eso e hicieron ver ese problema. De eso la verdad no me recuerdo, por eso no puedo decir si se hizo o no se hizo. Pero de hecho se debería de hacer todavía. Entonces, por ahí va la cuestión con esas reformas educativas que vinieron a arruinar la escuela que usted, estimado, visitó, la ENCO y compañía, ¿no? Claro, así es la cosa. Pues respecto a si hay esperanza de cambiarlo, es que miren, a Dios rogando y con el mazo dando. La esperanza ahí va, ahí está. Ahí es de empezar a hacer, es de empezar a trabajar. Y ahí pues ya es una parole, espero no aburrirles, pero El Salvador tiene una asamblea legislativa que no tiene la necesidad, que puede aprobar lo que quiera prácticamente. ¿Verdad? Vimos ahí, aprobaron una ley para que la gente que hizo negocios con esto de la pandemia no puedan ser investigados. Entonces también se puede hacer una ley donde la educación sea reestructurada en pro de lo que decía alguien ahí al principio, en pro de una educación que libere. Lo único que en el comentario que decía esta persona, que decía no es para comprar cosas, sino que para liberarse. Pues, pero fíjense que también sirve la educación para comprar sus cositas, ¿verdad? Porque los países desarrollados, por ejemplo, la gente vive muy bien, en su mayoría, y viven muy bien porque ganan bien, y ganan muy bien porque están bien preparados. Y entonces, países como por ejemplo Alemania, que son uno de los países donde la gente más viaja, uno de los países donde la gente menos trabaja, uno de los países donde la gente tiene más días de vacaciones. Sí, pero el país no se para, el país sigue, pero la diferencia es que la gente está educada, la gente fue a la escuela, la gente aprendió, y no es tampoco que los políticos les regalaron todo. El caso de Alemania es un caso bien especial, ¿no? Ha corrido sangre también para que la gente esté como esté, es decir, nadie les ha regalado nada. Igual tiene que pasar en El Salvador. Sangre ya corrió, y a estas alturas ya no vamos a hablar de eso, vamos a hablar ahí está la Asamblea Legislativa, hay que ir a la Asamblea, hay que hablar con esos diputados, hay que decirles que hay gente que quiere trabajar en eso, que hay posibilidades de hacerlo,
que hay ganas de hacerlo y que no se necesita las grandes cantidades de dinero como se piensa. A ver, Pablo, ¿tenemos algún otro comentario por ahí? Lo último dice acá, mira qué interesante, Amílcar está saludando siempre, está pendiente acá de la radio televisión Farabundo Martí Internacional, desde allá de aquella ciudad a la que le llaman muchos una de las mejores ciudades del mundo. Dice que es San Francisco, California, y mira qué interesante, Mario, dice que el averaje, dice, de educación aquí en San Francisco es un máster. La mayoría de la población que vive en San Francisco, población adulta, tiene mínimo un máster. ¿Cómo se logran estas cosas? En mi país, cuando yo dejé a mi país, hablar de másters era una cosa extraña, y todavía lo es. Me dicen que está difícil sacar maestrías en mi país, no digamos doctorados. Y te está preguntando también que si en Europa, dice, si en Europa la experiencia que tienen es que hay más privatización o más público. En lo de educación, por supuesto. Y entiendo que hay variaciones, pero tal vez nos puede decir algo ya que se encuentra en Europa, dice, y cómo eso se compara con mi país. Saludes desde San Francisco. Aquí en Canadá también el colectivo, mire este colectivo importante que son los que, bueno, después de todo, uno de los colectivos que está detrás de la fundación de este medio, te están saludando también y te dicen acá que si, ¿cómo ve Mario al presidente de El Salvador? Hay esperanzas de que este sea tal vez diferente a los otros ampones, a los otros ladrones, a los otros corruptos del pasado. Lo único que tengo, dice, es una preocupación porque este señor hace bastante énfasis en negocio. Y que él inclusive ya no siguió estudiando, porque él mismo dice, tuve que atender a las empresas de la familia. Hay algo ahí y tal vez nos puede decir algo al respecto su invitado. Bueno, mira, interesante. Cierran acá, mira qué interesante. ¿Cuál es tu opinión? Dice acá en México, Distrito Federal, está también otro colectivo que está saludando siempre pendiente del medio acá. Recordarles que estamos tratando de ir a la plataforma 1 Radio Internet, la plataforma 2 YouTube, la plataforma 3 Facebook. En el Distrito Federal te saludan y te dicen cuál es tu lectura de que Cuba sin dinero tiene la población más educada del país, de países del tercer mundo. Eso comprueba lo que acaba de decir su invitado, de que no hay necesidad de la gran millonada. ¿Cómo ven ese ejemplo? Bueno, como te digo, esta es otra serie de preguntas, bastante tiempo ahí, pero poco nos queda. Vamos a pasar el micrófono para que ayudes un poquito. Adelante, Mario. Bueno, internacionalmente se conoce a San Francisco como la ciudad bohemia de Estados Unidos. Pues lo que pasa es que mencionaban la vez pasada, ¿no? California invierte más del 50% en el presupuesto a la educación. Entonces, esa es la respuesta, la inversión que se hace. Yo sé de pueblos específicamente en Alemania, y fue uno que me llamó la atención pero bastante. Estuvimos ahí en un kinder también haciendo unas asesorías y resulta que
es un pueblo de 6,000 habitantes. No tiene escuela el pueblo. Y es decir, mejor dicho, la escuela de ese pueblo no involucra al presupuesto del pueblo. Pero ese pueblo tiene 6 kindergarten y esos se llevan el 51% del presupuesto del pueblo. Es lo mismo que pasa ahí en San Francisco. Se invierte en educación. Y ahí están los resultados. Por otro lado, lo que les decía yo, no todo es cuestión de dinero, porque me gustaría citar un ejemplo también donde aquí en Europa, especialmente fue en Alemania este caso, tuve la posibilidad de hablar con la gente de un departamento y les expliqué que si querían hacer una especie de hermanamiento con la Universidad de El Salvador, específicamente en esa especialidad, pues para que haya un intercambio de conocimiento. Esta universidad, precisamente en ese tiempo que yo pregunté, era la universidad ranqueada número 18 en el mundo. Entonces, el docente con el que hablé aquí, que era el encargado de esa facultad, me dijo, empezamos ayer. Feliz el tipo, y ¿cómo no? Me dijo, mírame, chivísimo, lo hacemos. Hablé con la gente, directamente con la gente de la universidad, hablé con la gente que decidía si se hace o no se hace. Y me dijeron que el alemán es muy difícil. Esa fue la respuesta. Entonces, para eso no se necesitaba dinero. Y estamos hablando, pues, Pablo, a mí no sé, pero se me acelera el corazón cuando me recuerda de esto. Estamos hablando que, como les dije yo, en ese año la universidad esta era la 18, la universidad ranqueada 18 en el mundo. Y la Universidad de El Salvador dice, no, mucho cuesta. Entonces, ahí podemos ver la precariedad mental de muchos. Y desgraciadamente son esos los que están manejando el país así como va. De aquí, ¿qué me dicen? ¿Qué opino del presidente de El Salvador? Bueno, yo no lo conozco muy bien. A su papá lo conocí. De hecho, él fue representante de los profesionales. No me recuerdo si era en la AGU o en el Consejo Superior Universitario de la Universidad de El Salvador. Allí tuve la posibilidad de conocerlo, un gran académico, definitivamente. A mí la imagen que se me viene del presidente es, entre otras, en su campaña política, dijo que lo primerito que iba a hacer, iba a quitar la partida secreta. Y estamos hablando ya de segundo año, parece que lleva ya, y la partida secreta sigue en secreto. Y ya se sacaron ahí también unos cuantos milloncitos y nadie dice nada. Y todos aquellos proyectos que se presentaron, que estaban muy buenos, y yo siempre los pensé bastante viables de hacerlo, pero no empiezan todavía. Eso ya en 2 años. Entonces, pues, creo que no es diferente.
no es diferente a todo lo que hemos tenido. Desgraciadamente pues yo de las personas no mucho las hablo cuando no las conozco, pero sí hay actos que les vinculan con su personalidad, pues, y aquí para mí esa oferta que yo personalmente la vi muy buena y dije, vaya, al fin quitan la partida secreta. No se ha quitado todavía. Así de triste es la situación. Lo que mencionaban con Cuba, bueno, aquí quizás habría que hacer un dato bien interesante. Cuando prácticamente Cuba se orienta a lo que es aquello que se le llamó ese círculo comunista, donde también estaba metido lo que era la Alemania comunista. Lo que pasó con los cubanos, que fueron muy inteligentes, fue que ellos dejaron venir a los alemanes y se vinieron también mucho a especializarse a Alemania. Y prácticamente el sistema educativo y el sistema de salud de los cubanos fue un producto de los alemanes en aquella época. Pero los cubanos, como muy, yo no voy a decir inteligentes, porque la verdad inteligentes somos todos, muy solidarios, mantuvieron esa calidad. De que si los graduados trabajan ahí o no, si tienen trabajo o no, ese para mí ese es otro tema. Pero esa fue una de las ganancias que tuvo Cuba de ese eje comunista, al pertenecer en ese eje comunista de esa época. Y bueno, lo mejor es que mantuvieron. Y prueba de ello es que ahí está Cuba, un pueblo muy, muy educado. Y de hecho en algunas ramas científicas están mejor que en muchos países en Latinoamérica. Y no solo en Latinoamérica, en muchos países también. Así es que por ahí va la cosa. Pablo, lo que nosotros queríamos presentar ahora y que ya pues también ese problemita con el audio, con el video y el audio que tuvimos, no lo presentamos ya, es qué hacer cuando los muchachos salen del bachillerato, que nosotros es lo que le llamaríamos la secundaria, pero no todos quieren ir a la universidad. ¿Qué se hace con esa gente? Y eso está bien, porque no, la universidad no es para toda la gente. Y la propuesta que nosotros tenemos, que no es invento de nosotros, se hace en muchos países nórdicos y Alemania, ahí es donde se van a profesionalizar a los técnicos. Y entonces el muchacho no se va a la universidad, sino que se va algo así como el IPCA que tiene o tenía El Salvador. Bueno, entonces ahí solo habría que ver, que también nosotros lo tenemos bien programado, es cómo se va a desarrollar eso. Eso lo vamos a tener que dejar para el otro programa, lo vamos a tener que empujar, porque entiendo que ya estamos llegando a la hora. Bueno, ahí no sé si tenemos algún otros, creo que no se me ha olvidado ni un comentario. Saludos a los mexicanos también, gracias por estar pendientes, y me parece que he contestado todos los comentarios y preguntas. Vamos a ver si habrá alguna otra por ahí. Excelentísimo, excelentísimo, Mario. Recordarles a todos que estamos en directo y en vivo acá desde la República. Dicen aquí muchos que le llaman América. Esa es otra falta de educación, ¿no? Llamarle a Estados Unidos América. Y aún más, aún mucho peor, cuando se le pregunta a un gringo, ¿de dónde sos? O en inglés le dicen, where are you from?
el gringo, sin parpadear por un segundo, dice I am American. Mire qué grado de ignorancia más cruel. El terrorismo del analfabetismo. Un gringo diciendo que es americano, cuando América tiene más de 32 países, un continente completo. Ese solo es un ejemplo de tan criminal es la ignorancia. Ya alguien lo decía, Mario. La ignorancia mata. El conocimiento es vida. Y aquí, hablando ya del conocimiento es vida, ya oyeron ustedes. Mario nos dice que ya vienen con la propuesta en directo, la próxima, porque ya el tiempo se nos fue. Vamos a trasladarle micrófonos. Le vamos a trasladar, no decimos cámaras, porque ahorita estamos con audio desde Europa. Vamos a darle los micrófonos a Mario. ¿Para qué? Se despide de esta gran audiencia, Mario. Y recuérdales que ya la próxima vez venimos con esa propuesta. Los micrófonos, Mario, para que te despidas de esta gran audiencia. Y audiencia, no se vayan, porque acuérdense, hay más. Hay más. Pónganle atención a esos audios que les estamos poniendo, a esos programas, como decía alguien ahí, de no perdérselos. Y sobre todo también, hablando de la cultura, porque dice acá usted, la cultura cura y siempre ha curado. Ya aquí Radio Televisión Farabundo Martín Internacional ya descubrió un gran talento salvadoreño, la María Callas, le llaman muchos. Mire qué interesante. María Callas no solo en la voz, sino que también esta salvadoreña se parece bastante a esa gran voz que hoy está inmortalizada con todas sus canciones. La van a escuchar aquí, la María Callas de El Salvador. Bueno, Mario, adelante con los micrófonos y ya para que te despidas de esta gran audiencia. Lo más triste de estos programas, la despedida. Adelante. Bueno, sí, entonces agradeciendo otra vez por el espacio y decirles que recuerden mucho, somos una empresa privada sin fines de lucro. Eso irrita bastante. Una empresa privada sin fines de lucro. Pero sí, eso somos nosotros. No estamos buscando hacernos millonarios en ningún momento. Así es que pues esa fue hoy la parte que hemos aportado y pues vamos a tener que empujar para la otra semana la propuesta sobre la capacitación técnica, ¿verdad? Porque realmente la educación es la solución casi que a cualquier problema, ya sea para beneficio de la población o para maleficio de la población, como nosotros lo estamos sufriendo en El Salvador, como en muchos países. Una educación simplemente para ir a dejar el diezmo al pastorcito que a saber qué hacer con el dinero, y él mismo dice, no, es que ¿qué hago yo con el diezmo? Es mi problema con Dios, ¿verdad? Entonces, pues, esos son los fenómenos que se producen de una mala educación. Ahí es donde vienen. Lo pongo porque alguien comentó sobre eso, sobre las religiones y todo eso al principio. Ese es un programa que se viene desarrollando desde finales de los 60. Bueno, eso ya viene desde allá por el año 400, cuando ya pasaron a la religión católica a ser parte del Estado aquí en Europa. Vea, un tipo muy inteligente ideó eso y dijo, no, pongamos a la iglesia como parte del Estado, y se acabó el problema. Ahí pues el imperio que estaba
dominando en ese momento todavía, que eran los últimos días del Imperio Romano, los últimos años, vamos a decirlo así, pues se fortaleció bastante. A los cristianos ya no los siguieron, los pasaron al hacer instituciones del Estado y ya sabemos la historia, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos. Desde allí viene la situación, y eso hoy he oído muchos profesionales que le llaman la nueva colonización, ¿verdad? A través de la religión. Y eso pues es un fenómeno que ha empezado en el patio trasero de los gringos, como dicen, ¿no? En Latinoamérica. Entonces, ese es, por ejemplo, uno de los maleficios que nos ha traído en nuestro continente la mala educación. O es decir, para eso nos están educando, pero abramos los ojos. Y aquí pues le estamos demostrando que no es necesario tener dinero, no es necesario estar prestando, no es necesario más que las ganas de hacer las cosas. Bueno, entonces, Pablo, nuevamente muchas gracias. Nos vemos, nos oímos el otro jueves. A todos y todas, que pasen buen día, donde quiera que estén. Me despido con mucho gusto de ustedes. Nos vemos en la próxima. Consultadores globales, Global Consultants, para todos ustedes aquí con Mario todos los jueves. Recuérdense entonces sintonizar el próximo jueves, que ya viene ahí el otro programa con Mario de Global Consult. Saludos a todos y a todas, como les decía. No se vayan, que ya regresamos.